Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. La mañana en que apareció el cadáver de Begoña de Madariaga era una mañana triste de una primavera excepcionalmente lluviosa, en la que los días se sucedían nublados y el sirimiri no quería abandonar la ciudad. Parecía que en esos días quisiera borrar el rastro que las personas van dejando cada día en la vida. Pero el rastro de aquel día no se borró tan fácilmente. Los hechos que después, encadenadamente, fueron acaeciendo, quedaron impregnados en la memoria de la ciudad y la lluvia no llegó a borrarlos. He leído un fragmento de mi relato titulado El rastro, que se publicó en la antología Tras las huellas de Arsenio Lupin. Nos pidió la editorial en aquel momento una serie de relatos negros, pero situados en la época de la Belle Époque. En la antología encontraréis autores clásicos, 5 autores clásicos, por ejemplo Arthur Conan Doyle, y 14 autores y autoras contemporáneos. Pienso que tuvo esa habilidad porque se nos pidió que el relato tuviera unas características concretas. Pero antes leeré lo que él nos dice en la contraportada del libro, lo que en aquel momento el editor quería conseguir. Dice así: volvemos a encontrarnos con los más extraordinarios detectives y los más sublimes delincuentes. Regresamos a aquella época en que el interés se centraba en el argumento, la trama se aclaraba mediante el método deductivo, interesaba en la explicación psicológica de los hechos y el estudio del comportamiento de los personajes. Es decir, lo que quería hacer era una antología de relato negro con esos toques, tintes de los detectives y de los delincuentes clásicos. Para ello nos pidió que ubicáramos nuestros relatos en Belle Époque, en la época de Belle Époque. Fue muy interesante ubicar la trama en Belle Époque. Es un momento de cambios entre el siglo XIX y el siglo XX. Comienza un resurgimiento en toda Europa. Sabemos que se produce la revolución industrial y hay un florecimiento económico y con él un florecimiento artístico. De hecho, el movimiento artístico por excelencia en ese momento fue el modernismo. El modernismo en realidad era una forma de vivir, como decía Juan Ramón Jiménez, y así lo vemos en la arquitectura de las ciudades y también en todos los elementos domésticos de las casas o palacetes. Y era un momento también brillante de la época del siglo XX, porque se aspiraba con ilusión a tener una mejor vida, unos grandes avances tecnológicos, científicos y artísticos. Son los años preludio de la Primera Guerra Mundial, pero fueron años muy ilusionantes para la población, muy bonitos de vivir y con una estética diferente de todo lo que se había visto hasta el momento. Así que fue una ilusión indagar, investigar, documentarme en el Bilbao de la Belle Époque. Y ahí es donde se produce y se desarrolla la trama de mi relato, El rastro, en esta antología de Mar Editores. Quiero acabar con la última parte del prólogo que el propio editor dice y que tiene una gran, a mí me parece, importancia y además resume bastante bien el objetivo, la idea que quería conseguir con esta antología, con este volumen. Dice así: Mar Editor ofrece al lector volver al pasado,
y sanar las heridas del alma. El lector decide si avanza a través de sus páginas.